Ya aquí nos acompaña. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues la mañana del día de hoy vamos a tener un taller con Ciresol y dando continuidad a nuestras acciones de la reunión previa con tanto municipio con ecología estatal. El licenciado Luis Juárez es el vínculo, es el coordinador de vínculo empresarial en Ciresol. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y poder pues estar conociendo las acciones que ustedes realizan. Si nos pudiera comentar un poquitito más cómo trabaja esta coordinación de vínculo empresarial y por supuesto darnos la pauta de cómo generar una mejor gestión en nuestros residuos sólidos. Bienvenido, buenos días, Luis. Buenos días a todos, mucho gusto. Yo soy el coordinador de Vínculo Empresarial. Les voy a dar esta pequeña plática sobre el manejo y disposición de los residuos, con el fin de que ustedes aprendan a cómo debemos de manipular los residuos, cómo los debemos de disponer, ya que pues muchos tienen a veces la duda de, bueno, es que cómo lo debemos de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que llevar a cabo? ¿Qué nos está rigiendo? Entonces, todas estas dudas nosotros vamos a tratar de abarcarlas dentro de la plática. Voy a tratar de compartir ahorita la presentación. Denme un momento. Ok, pueden ver ya todos la presentación, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Bueno, primero, Ciresol, nosotros trabajamos en esta área que se llama generación, que es el área que está comprometida para todos ustedes en dar las capacitaciones que se generan directamente de los diferentes niveles, tanto educativos como empresariales, para que ustedes puedan tener este tipo de estrategias, acciones, y ustedes puedan programar una acción de implementación sobre el manejo y disposición de los residuos. ¿Por qué? Todos sabemos cómo debemos de disponer nuestros residuos, pero esta forma en la que nosotros aprendimos es la forma que nos enseñaron nuestros papás y nos enseñaron la forma que se disponen los residuos de una casa, no de un negocio. Es muy diferente esto. Entonces, primero hay que aprender estos dos conceptos. El primero es qué significa la palabra basura, porque al final estamos utilizando todo el tiempo esta palabra y no sabemos realmente qué significa. Basura se refiere a cualquier residuo inservible o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar. Eso es basura. Pero, ¿qué pasa? En un negocio, a todo le llamamos basura. A todo. Tenemos cartón y le decimos al empleado, saca la basura. Tenemos botellas y le decimos, saca la basura. Tenemos papel, archivo y le decimos, saca la basura. Entonces, utilizamos esta palabra muy constantemente sin saber realmente lo que significa. Por eso les pedimos que empiecen a utilizar la palabra residuo. Residuo viene siendo todo material producido por los humanos en cualquier estado que puede ser susceptible de ser valorizado, reutilizado o desechado. Todo es un residuo. Incluso la palabra residuo viene dentro del concepto de basura. Solamente que no sabemos utilizar correctamente estas palabras. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros a las personas dentro de estas capacitaciones les decimos que disponga los residuos? Que agarre una bolsa de residuos y la lleve a la zona de separación o que la lleve a la zona donde están los residuos orgánicos e inorgánicos. Ya la gente no sabe qué está pasando con esta palabra. ¿Por qué? Porque tienen que primero saber qué significa antes de hacer alguna acción, a diferencia de la basura. Cuando nosotros decimos, llévate la basura, en automático saben que tienen que llevar todo lo que está en una bolsa a una zona. Pero si le decimos, llévate los residuos, ya no saben a qué se refieren o qué quieren hacer. Si separar o llevarlo al desperdicio o qué quieren hacer con la bolsa. O sea, los frenas, porque como conceptualmente todavía no estamos utilizando esta palabra. Eso es una ventaja que nos está llevando a aprender a utilizar correctamente la palabra residuo. Cuando ya empezamos a utilizar esta palabra,
vamos a ver un cambio. Primero, en nuestras acciones, porque vamos a tratar de analizar primero qué vamos a necesitar hacer y después hacerlo. Entonces, el problema cuando utilizamos mal estas palabras, como sobre todo la palabra basura, es que como no tiene un uso adecuado, la gente agarra todo a lo que se le determine basura y lo va a disponer en donde sea. ¿Por qué? La ley nos dice que la basura debe de estar expuesta exactamente enfrente de tu predio. En el frente de tu predio, donde está tu entrada, es donde tú debes de disponer tu basura. ¿Qué pasa con los negocios? Hay negocios que en lugar de disponerlo en su zona de separación, en su zona de contención, lo pone en la parte de enfrente, en un camellón, lo pone en una avenida, en una esquina, porque como ellos no tienen el espacio para poder disponer de esos residuos, buscan otro espacio. ¿Y qué pasa? En el momento en que un negocio hace esto que están viendo ustedes, de poner una bolsa en una esquina, en un poste, en un contenedor que no es el suyo, entonces todos los demás que están viendo esta acción van y lo hacen. Ya a tal grado de que algunas casas habitaciones, con tal de no tener la basura en su propia casa, van y la ponen en una esquina, o van y la ponen en el camellón, o van y la ponen, como ustedes ven en el famoso Villa Sotoch, en la parte del estacionamiento. Entonces, también es culpa de la parte de algunas inmobiliarias que no ponen los contenedores para la densidad poblacional de las casas que construyen, y entonces se generan estos problemas. Las consecuencias pues vienen siendo que se empieza a agotar el espacio en diferentes puntos, se contamina el subsuelo, agotamos también el espacio en el relleno sanitario y la imagen turística, porque todo lo que nosotros conocemos al final del día es una imagen pública y turística. Obviamente los turistas no llegan hasta estas regiones, ¿verdad? Pero vayamos a la parte turística. Díganme, ¿quién no ha ido a la playa y ha encontrado residuos de comida, botellas, refrescos, unicel, colillas de cigarros, vidrio, todo esto en nuestra zona de turismo? Y lo vemos, pero no lo levantamos. Eso es lo que nosotros también nos dice qué tipo de cultura tenemos. Y por ahí es donde tenemos que empezar un cambio, antes que cualquier cosa, en la cultura de cómo manejamos los residuos. Primero, tenemos que tener conciencia de que debemos de tener contenedores. Como negocio debemos de tener contenedores. El artículo 15 y el artículo 77 del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos dice que debemos de tener contenedores para los diferentes tipos de residuos y nos dice qué tipos de residuos son: orgánico, inorgánico reciclable e inorgánico no reciclable. Se les recomienda que pongan colores en los botes. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo los contenedores. Me van a decir, bueno, es que nosotros sí tenemos los contenedores en nuestro negocio. Ah, ok. ¿De qué color son? Negros. 3 negros. Ah, ok. ¿Cómo los manejas? Orgánico, inorgánico y recuperable. Perfecto. Vamos a hablar de un restaurante. Es un ejemplo muy básico. Si hablamos de un restaurante, todos los restaurantes a la hora de que tienen la operatividad más alta, díganme, ¿van a distinguir o se van a poner a leer orgánico, inorgánico o basura? No. Realmente llega un momento en donde están operando y depositan sus residuos en el bote que esté en ese momento. Si le ponen ustedes, es que aquí dice orgánico, sí, pero en el orgánico van los alimentos. ¿Y qué pasa si un mesero, en lugar de poner solamente los alimentos, también tira alguna botella, también tira alguna lata, o el chef agarró y tiró en ese momento, no sé, un embutido, un Tetra Pak, porque no distinguen los contenedores que sean de mismo color y no les ayuda que le pongan los nombres? Porque si ustedes tienen los nombres, perfecto, ustedes están cumpliendo con la parte de identificar, pero cuando se hace la revoltura, quiere decir que su estrategia no funciona. Por eso se les pide que tengan colores. Orgánico normalmente es verde.
El inorgánico recuperable, pues es el famoso color azul, y el inorgánico no reciclable, que es la basura, pues un contenedor negro. Es así como más o menos les vamos dando pauta a todas las personas para que puedan empezar a separar. Vamos a hablar acerca de las plazas comerciales. En las plazas comerciales tienen los contenedores orgánico e inorgánico. Entonces, cuando es orgánico e inorgánico, esto es muy práctico. En el inorgánico me van a decir, bueno, es que sí estamos separando en el inorgánico, porque inorgánico es inorgánico y pues nosotros después lo separamos de forma manual. No es cierto. Muchas veces no tienen ni el personal, no tienen la capacidad para poder separar sus propios residuos, sobre todo cuando son plazas comerciales. En las plazas comerciales, en el área de comidas, hay muchos residuos que van revueltos porque son inorgánicos. Y entonces, como todos los sacan como inorgánicos, no diferencian de si son recuperables o no. Entonces, esos inorgánicos se consideran basura. Y después empiezan a decir, no, es que nosotros no generamos tanta basura. Claro que sí. Como no estás haciendo una separación, estás generando muchos residuos basura. Entonces, van a decir, bueno, pero es que sí separo orgánico de inorgánico. ¿Y qué haces con el orgánico? No, pues el orgánico se va al camión. Ah, bueno, entonces no está siendo funcional. El orgánico tendría que llevarse o con algún acopiador o deberías de generar alguna composta o algo que sea útil o para lo que sea útil. Si tú dispones los orgánicos al camión, es basura. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad como negocio para procesar este tipo de residuos. Bueno, vamos a suponer que sí separamos. Lo único que vamos a estar rescatando van a ser los recuperables, que normalmente es cartón, es papel, es plástico, son latas, es aluminio. Este tipo de residuos son los que nosotros producimos en cualquier negocio, en cualquiera, no hay excepción. Entonces, ¿qué es realmente la basura? La basura viene siendo lo del baño. Todo lo que tenga contacto con el cuerpo, todo lo que usemos para limpiar, eso es basura. El unicel, el plástico, todos este tipo de cosas son basura. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica qué estamos haciendo realmente con todos los residuos que nosotros estamos generando, porque no tenemos esa cultura, no sabemos qué hacer. Y cuando nos dicen, hazlo, no lo sabemos hacer, porque es la realidad. No aprendemos, no sabemos, no nos enseñan. Lo tenemos que ir deduciendo, indagando y vamos haciendo algunas cosas que al parecer también, pero resulta que cuando llega la autoridad dice que no. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Denme un momento. Les voy a poner un ejemplo de cómo debe de ser una clasificación de los residuos recuperables. Esta es la más básica. Es el cartón, vidrio, latas, aluminios y Tetra Pak. En esta también incluimos la parte de los plásticos. La mayoría separa. Ok, díganme ustedes, de todos estos residuos, ¿cuáles son los que más generan ustedes? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo? En mi caso, la clasificación va en función al cartón o papel. Al cartón, papel. ¿Alguien más? Nosotros cartón y plástico. Cartón y plástico. ¿O alguien más? Aquí en la oficina realmente es pues cartón, plástico y latas. Cartón, plástico y latas. Entonces, la mayoría de ustedes, supongo que han de ser negocios que son más que nada administrativos, por el tipo de residuos que ustedes están comentando. Entonces, en su totalidad, este tipo de residuos es mínimo, pero que sea mínimo no quiere decir que estén exentos de no hacer una separación. Eso es lo que normalmente pasa. Actualmente, todos están clasificados por diferentes tipos de generación o tipos de generadores. Si ustedes no entienden qué es un generador, es la clasificación que se les da a ustedes por el tipo de negocio
que tienen el giro comercial y lo que están produciendo como residuos dentro de ese negocio. A veces pasa que llegan aquí a las oficinas y dicen, no, es que yo no puedo ser gran generador porque ¿cómo es posible que genere 20 kilos? Ah, ok. Pues tú ya eres gran, perdón, 27 kilos. Bueno, pues es que ya tú ya estás generando una cantidad considerable de residuos. No, pero es que yo soy una tiendita y no genero mucho y la verdad, pues es que, ¿cómo puede ser posible? Ah, ok, perfecto. Vamos a tomártelo como válido. Explícame cómo es que tú sabes cuánto generas. Y normalmente nos dicen, ah, pues es que, pues yo a veces saco en el día, no sé, una cajita de cartón, saco plástico, lo del papel de baño, lo que como. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, esas son sus ideas de que como son una tiendita, generan menos de 27 kilos, pero como no tienen una estrategia para poder determinarse, entonces no es tan fácil poder llegar a un acuerdo. Por eso es que este tipo de explicación que se les da de los tipos de residuos tiene que ser consciente en ustedes, porque yo tengo mi giro de negocio comercial, yo sé que soy una oficina administrativa y estoy produciendo papel, cartón y plástico. Muy bien. Sobre esto vamos a ver cuántas personas trabajan conmigo. Vamos a suponer que en mi oficina trabajamos 5 personas. Este es un ejemplo muy básico. Trabajamos 5 personas. De las 5 personas que trabajamos, ¿cuántas comen? Supongo que todas, ¿no? Bueno, las 5 comen. ¿Qué es lo que normalmente comemos? Unas empanadas, chilaquiles, un guiso, comemos, no sé, unas lonches, hot dogs, sándwiches, y todo eso ¿en qué viene? Viene en un contenedor de cartón, viene en unicel, viene en plástico, viene envuelto, traen sus refrescos, traen sus bebidas, su café de vidrio. Ah, ok, ¿qué crees? Ahora, con 5 personas, cada persona debe de estar produciendo aproximadamente entre 250 y 500 gramos de residuos por día. Entonces, si multiplicas 500 por 5, ya vienen siendo 2,5 kilos solamente de alimentos. Y ahora, de eso, súmale todo lo que tú tiras en tu baño, que eso a lo mejor otro kilo más. Bueno, ya son 3,5. Más cosas extras que salgan, que supongamos que ya no vamos a, ya no sé, tenemos papelería que ya no vamos a poder utilizar y que es lo que estamos separando y el papel reciclado, otro kilo más. Entonces ya son 4,5 kilos. Prácticamente tu oficina es de 5 kilos. Eso es una más o menos un ejemplo muy básico, muy, muy básico. Así a gran, no sé, como le quieran llamar. Entonces, es ahí donde dices, ah, ok, tú produces 5 kilos y van a decir, no, ¿cómo crees? Yo no produzco 5 kilos. A mí me deberías de cobrar 2 kilos. Y es lo que normalmente vienen y hacen. 2 kilos, ¿por qué? No sabes qué estás produciendo. No sabes qué consume tu personal. No sabes que tú comes. No sabes que tú vas al baño. No sabes que tú usas cosas y las depositas en ese contenedor. Y como no llevas un control, no lo sabes. Es ahí donde nosotros les enseñamos a, primero aprende tu giro comercial. Muchos de los problemas que se tienen más con los negocios es con el tipo de giro comercial. Vamos a hablar acerca de la separación. Cartón, papel. El cartón y el papel pesan mucho, normalmente. El vidrio pesa mucho, normalmente. Lo que casi no pesa es el plástico, pero es voluminoso. Lo que casi no pesa es el Tetra Pak, pero es voluminoso. Y las latas y los embutidos a lo mejor no pesen tanto, pero son volumen. Entonces, a la hora de hacer un espacio para la separación, si tú no tienes la capacidad, pues te va a rebasar. ¿Qué pasa también con los negocios? Los tipos de plásticos no los distinguimos correctamente, porque cuando mencionamos plásticos, separan todos.
Agarramos, separamos bolsas, separamos popotes, separamos pedazos de plástico, etcétera. Y no todos los plásticos son reciclables. La mayoría de los negocios debería separar solamente el plástico 1 y el plástico 2, que es el PET y el HDPE. Entonces, estos dos tipos de plásticos son los que normalmente estamos produciendo. Nada más que estos plásticos no siempre los separamos de forma correcta. A veces los negocios pasa algo y vamos a hablar acerca del PVC. Hacen una reparación de su tubería y este plástico lo meten dentro de su separación. ¿Qué pasa? Cuando metemos el PVC en una separación, después cuando llegamos al punto no nos lo reciben. Entonces este plástico no es reciclable. ¿Y qué hacemos? Agarramos y lo depositamos a la basura. Entonces estamos haciendo doble trabajo. No hay que tratar de separar cosas que no debemos de separar, porque al final vamos a hacer doble trabajo. Porque estamos separando y al final ni siquiera se lo van a llevar. La mayoría de los acopiadores trabajan con el plástico 1, 2, 5, 6, algunos y 7. Pero ¿cuáles son? El 4 es muy poco lo que a veces se llevan. ¿Por qué? Porque el 4 es plástico y es solamente el plástico Vitafil o el plástico que utilizan para embalaje. Ese es el único plástico que normalmente un acopiador se lleva. Las bolsas plásticas no. ¿Qué pasa? A veces agarran los negocios y separan sus bolsas de plástico, que ya no sirven, esperando que se lo lleven. Y después el acopiador dice, no, no me lo puedo llevar, es basura. Y ya hicimos un trabajo de separación. Entonces no hay que tratar de separar bolsas de colores, solamente el Vitafil. Y después agarramos y separamos el plástico 5. Popotes, tapitas, no, tampoco. Esos plásticos tampoco los podemos estar separando constantemente. Actualmente los acopiadores piden que las botellas de plástico PET les quiten las tapas. Por lo mismo, porque como ya no están procesando este plástico, les es difícil juntar la cantidad necesaria para poder llevarlo al reciclaje. Por eso se los piden. Otros acopiadores no te piden que se las quites, pero vamos a poner un ejemplo. Supongamos que les quitamos las tapas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Agarramos y lo vamos a llevar directamente a un corazoncito de los que estén en alguna plaza, porque le están dando ellos un uso adecuado a este tipo de residuos. Por eso es importante que trabajemos correctamente con los residuos, porque que no nos lo reciba el acopiador no quiere decir que no tengan un buen uso. Entonces, hay que saber cómo trabajar con ellos. Ahora, el plástico 6, el que no se trabaja, es el unicel. Muchos negocios tienen en su momento, los que trabajan con muebles, problemas con esta parte, porque producen mucho unicel y no saben qué hacer con él, y el camión ya no se lo está llevando. Entonces, vamos a trabajar con una empresa que se llama Fenosa, y esta empresa está actualmente trabajando con este tipo de materiales. Por eso es importante que si tenemos esa oportunidad, pues nos acercamos con ellos. Ahora, plástico 7 son todos los demás plásticos que nosotros tenemos. El plástico de las jeringas, el plástico de los botes, el plástico de las cubetas, todos esos plásticos. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son plásticos que no tiramos constantemente. ¿Cuántas veces al día se nos rompe una cubeta? Pues nunca. O sea, realmente si tiramos una cubeta es porque ya le dimos una vida de 1 o 2 años. Entonces, son residuos que normalmente no estamos tratando de manejar. Por eso se les pide que separen 1 y 2. Y si es 1 y 2, obviamente son botellas plásticas. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Si tenemos un negocio donde la mayoría de nuestro personal consume refrescos, es ahí la oportunidad que tienen para separar el plástico PET. Ojo, la separación de los residuos debe de ser la que se produce dentro del negocio. Porque a veces cometemos el error de invitar a los empleados a que traigan sus residuos que separan al negocio. Y es ahí donde no debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos que traigan esos recuperables o pedimos que traigan su separación, entonces cuando haya una supervisión del negocio, van a encontrar más cantidad de residuos de la que normalmente pueden producir a lo mejor su giro comercial.
Que ese es el error que muchos negocios cometen. Que le dicen a su empleado, ah, tienes recuperables o tienes residuos, ah, tráelos aquí directamente. Y aquí los separamos, porque estamos haciendo una zona de separación. No cometamos ese error. Solamente vamos a tratar de trabajar con lo que nosotros producimos dentro del negocio. Ahora, ¿qué se va a llevar entonces el camión de la basura? Orgánicos e inorgánicos no reciclables, que son literalmente la basura. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta? Pues se les invita a todos que si hay alguna duda, comentario, adelante, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días, Laura. Sí, para comentar ahí acerca de esta logística o a lo mejor para entender un poco más, si yo como persona hago esta separación, o sea, yo puedo llevar a un centro de acopio con la empresa que tú dices, que indicas como en este caso Fenosa, yo puedo hacer el transporte de este material. Es correcto. La mayoría de los negocios tienen la oportunidad de llevar los residuos a el acopiador que mejor les convenga. Ojo, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con un acopiador, la problemática más grande es si va por mis residuos o si se los llevo. ¿Por qué? Si va por mis residuos, el acopiador me va a cobrar un flete. Me va a decir, ah, ok, de mi punto donde yo tengo mi negocio al tuyo, te voy a cobrar 250 pesos, 300 pesos. Vamos a poner el número cerrado. A mí me cuesta a mí 300 pesos ir y regresar. Ah, perfecto. ¿Cuánto estás separando? Si tú, porque vaya al copiador, te generas 1 kilo de plástico, Pedro, 1 kilo de papel y 1 kilo de cartón, estamos hablando de 3 kilos, no te conviene, porque al final tú le vas a pagar al acopiador para que se lleve este tipo de residuos. Entonces no es redituable. La idea también de la separación es que se genere una utilidad sobre de los residuos que ustedes están separando. Si la utilidad la puedo obtener yo llevándolo en una camioneta que tengo en mi negocio o en mi carro, porque son 3 kilos y 3 kilos, créanme que no va a ocupar mucho espacio, pues entonces mejor voy y se los llevo. Y en lugar de pagar yo 300 pesos o 200 pesos, porque a lo mejor la ganancia es de 100 y yo voy a pagar 200, pues entonces mejor voy, lo llevo y recupero esos 100. ¿Y cuánto te puede costar la gasolina? O sea, lo mucho, unos 50 pesos. Entonces, quítale tus 50 pesos de gasolina y estás obteniendo una ganancia útil de 50 pesos. Entonces, es ahí donde ustedes, como pequeños negocios, medianos, y a lo mejor como grandes, porque los grandes son otra cosa, es importante que aprendan a qué nos conviene más, a cómo manejarlo. Porque eso es lo que pasa. Somos pequeños negocios, no producimos mucho. Empezamos a separar y como no hay un acopiador que quiera ir por este tipo de residuos, desistimos de la separación, ya no la hacemos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no nos es redituable. Terminamos pagando nosotros para que puedan llevarse este tipo de residuos. Así no es viable. Pues entonces cambiamos la modalidad de nosotros separamos y llevamos directamente al acopiador, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da flojera, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos personal, porque no tenemos el vehículo. Ponemos muchos pretextos. Siempre va a haber una justificación, pero no hacemos la acción correspondiente. Porque si la hiciéramos, ¿cuántas veces tendrían que ustedes llevar como negocio al acopiador sus recuperables? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? O sea, a lo mucho 2 veces por mes, yo le calculo que ustedes deberían de estar llevando sus recuperables. Y de esas 2 veces por mes, les aseguro que deben de recuperar por lo menos 100 pesos, mínimo. Y entonces son 200 pesos que vamos a recuperar y que no vamos a tirar a la basura, porque normalmente eso hacemos. Agarramos y todo lo depositamos en la bolsa que va al contenedor. Ahora, la parte de los orgánicos, bueno, ok, yo no voy a hacer composta, no genero mucho orgánico,
Entonces, sí se lo voy a entregar al camión. Ah, pero no vaya a ser un restaurante, porque un restaurante genera mucho orgánico. A un restaurante le convendría más un acopiador, porque el acopiador que se lleva los orgánicos generaría composta con mis alimentos. Eso lo hacen los supermercados. Los supermercados, todo su orgánico se lo entregan a un acopiador. Este acopiador se lo entrega a una empresa que se encarga de hacer ya sea alimentos para animales o ya sea composta. Entonces se convierte en dinero. Entonces, el residuo orgánico es dinero, pero en gran volumen. Si ustedes no generan gran cantidad, entonces se lo vamos a entregar al camión. ¿Y entonces qué sería mi basura? Pues como les vuelvo a repetir, orgánicos e inorgánicos no recuperables. Por eso es que esta plática sirve primero para que ustedes cambien este manejo tradicional por uno integral, ya que el tradicional es muy básico. Agarra todo, mételo en una bolsa y saca. Ese es el tradicional. Pero la gestión integral es la que nos cuesta muchísimo trabajo. Aquí en Cancún no hay una cultura sobre la gestión integral. ¿Por qué? Porque no queremos separar. Porque cuando empezamos a hacerlo, llega un punto donde generamos un conflicto entre, ay, estoy teniendo problemas con el acopiador, ay, estoy teniendo problemas con mi personal, ay, estoy teniendo problemas con todos. Entonces, es ahí donde desistimos de hacerlo y volvemos otra vez al tradicional. Pero sí es importante que nosotros hagamos este trabajo. Ahora, la mayoría de los negocios que son grandes generadores se tienen que regir por un permiso que se entrega ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, que va ligado directamente con el plan de manejo. Entonces, si tú eres un gran generador, al final tienes que llevar a cabo este procedimiento con un biólogo. Y el biólogo te va a dar todas las estrategias muy similares a las que yo les doy. No es igual. El biólogo trabaja directamente con un programa. Ustedes como pequeños generadores tampoco pueden decir, ah, bueno, pues yo no soy gran generador, yo no genero tanta basura. ¿Qué pasa cuando no separamos? Ustedes se tienen que abstener de exigir una reducción. ¿Por qué? Porque no llevan una estrategia de implementación para la reducción de sus residuos. No hacen nada, simplemente disponen. Y si solamente disponen, no pueden solicitar que les reduzcan. Porque cuando se les pregunta, oye, ¿cuánto produces? No sabemos contestar. Bueno, contestamos, demuéstramelo. Y no lo podemos demostrar. Es ahí donde generamos la controversia de, ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, son estas pequeñas estrategias que les estoy dando. Separar, poner tus contenedores, marcarlos, identificarlos, hacer que tu personal trabaje con la separación y lo haga correctamente, que no revuelvan los residuos en los contenedores que ya tienes. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Poco a poco. No es que quiera que ustedes lo hagan luego, luego. Y que, ah, ya, al día de mañana ya estamos haciendo este trabajo. No es cierto. Es paulatinamente, poco a poco. Pero si ustedes no lo hacen, créanme, no va a pasar. Porque yo les puedo decir muchas estrategias. Pero ¿de qué me sirve decirles si no lo van a hacer? Si la empiezan a hacer, van a ver un cambio. Y el cambio tiene que primero verse en ustedes, verse en su negocio, para después entonces decir, ah, ok, sí funciona. Porque no pueden decirme que no funciona si no lo intentan. Muchas veces eso pasa. Es que ya lo hemos hecho y no funciona. ¿Qué no funciona? Pues lo de la separación. ¿Por qué? Pues porque mi personal no lo hace correctamente. ¿Pero por qué no lo hace correctamente? Pues no lo sabemos. Muy fácil. No lo hace correctamente porque no lo sabe cómo hacerlo. Y ustedes como negocio nos piden a nosotros una plática al año. Cuando ustedes tienen rotación de personal cada mes. ¿Cómo vas a esperar que tu personal haga correctamente la separación si me pides una plática al mes? Digo, al año. Y para tu personal que ya ni está. Es ahí donde empiezan a ver que estas pláticas son útiles y es donde dicen, ah, ok, no, entonces ya vamos a programar contigo mejor una plática cada mes para mi personal rotativo y entonces sí, damos 12 pláticas al año. Y hay una diferencia. Y dices, ah, ok, ya, mi personal ya no es el problema. Ah, ok, ¿ahora cuál es el problema? Ah, bueno, ahora mi problema ya me di cuenta que
no es que no sepan, sino que los contenedores no están bien identificados. Es que tengo 3 contenedores del mismo color. Ah, es que me falta un contenedor más. Ah, es que ya van viendo otros problemas que no habían visto. Ahora, debemos de saber cómo funciona el camión también, porque ese es otro punto. Pongan atención. Oye, no se escucha. Si es que tiene algo. Bueno, este pequeño corto nos dice cómo funciona un camión de basura por dentro. ¿Por qué? Mucha gente, muchos negocios nos dicen, es que el camión revuelve la basura. Es aquí donde les demostramos que no es así. No es que la revuelve, es que nosotros disponemos mal de nuestros residuos. Esto es muy básico, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio del que, bueno, vamos a suponer que tienen su negocio. Ah, pero una cuadra antes hay un negocio de jugos y de lunch, de comida. El de los jugos no le pone bolsa a su contenedor. Llega el del camión y le dice al de los jugos, ¿sabe? No va a poder, no puedo llevarme los residuos porque no está embolsado. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Y le dice el de los jugos, te doy 100 pesos, toma, llévate los residuos. Es ahí donde agarra el del camión y opta por voltear el contenedor, lo pone en la caja y cuando llega a su negocio, ustedes ven todo ese revoltijo dentro de la caja y no ha compactado. Es ahí donde tenemos que entender que no fue culpa del camión, que no está revuelto, que fuimos nosotros que dispusimos mal de estos residuos. Entonces es la percepción que nosotros tenemos de, pues porque como ya llegó mi negocio así, es ahí donde decimos, el camión revuelve la basura, entonces ¿para qué le entrego las cosas separadas? No, no fue el camión, fueron las malas acciones que nosotros hicimos previo a que llegaran a nuestro negocio. Porque así como esa persona, hay muchas más, muchas. Por eso es importante que separemos, porque a veces separamos y se lo entregamos a camión separado. Y llegan y dicen, es que ¿por qué si se lo entrego separado, agarra y lo mete toda la caja? Porque compacta. Y después cuando llega el relleno sanitario es donde se separa. No puede ser antes. No podemos poner un camión especialmente para los recuperables porque no hay cultura. No sirve, no funciona, no es útil aquí en Cancún. Y van a decir, no, es que si lo pusieran, entonces la gente cambiaría. No es cierto. Porque si quisieran que cambiara la gente, lo harían sin necesidad de un camión. Porque entonces, ok, vamos a suponer, la gente empieza a cambiar. Necesitamos ver que la mayoría haga la separación, entregue separado, el camión lo reciba para que entonces haya la oportunidad de poner un camión de redilas y se lleve solamente los recuperables. Pero en Cancún no hay una cultura. Por eso no se lleva a cabo. Por eso con la minoría, porque les aseguro que solamente en Cancún se para el 10% de la población. De la población. De los negocios es muy diferente, porque los negocios están obligados a casa, habitación, no. Entonces, ¿qué esperan? Permítanme un momento. ¿Ya, Sofi? Ok. Entonces, la minoría no es suficiente para poder generar un camión que se lleve solamente los recuperables. Por eso, necesitamos de su apoyo. Hagan la participación, porque en su negocio se estipula, se normatiza y se debe de hacer, pero en su casa no. En su casa es voluntario. Es por voluntad y la voluntad se pierde en el momento en que salimos de nuestro negocio. Créanme que de todos los que están aquí, muy pocos se paran. Y si se paran, no lo hacen tan bien. Les aseguro, lo sé, yo lo hice. Es un procedimiento.
Poco a poco vamos a ir cambiando, lo vamos a ir mejorando y lo vamos a ir puliendo. Si en casa nos cuesta mucho trabajo, en un negocio más. Ahora, ¿qué pasa cuando el camión no pasa? La recolección, primero que nada, debe ser terciada. Es lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Pasa en un horario de 6 a 2 y de 2 a 6. Entonces, hay un horario nocturno que es el que pasa entre 6 a 5 de la mañana más o menos. Debemos de saber en qué momento pasa el camión de la basura, en qué horario. Porque si el camión pasa a las 6 de la mañana y mi negocio abre a las 8, ¿en qué momento voy a disponer de los residuos? Obviamente, pues vamos a disponer en la noche para que amanezca el día siguiente y se lo lleve el camión. Muchos negocios no hacen eso. Muchos negocios sacan su basura diaria. ¿Por qué? Pues porque ya saben que el camión va a pasar lunes, miércoles o viernes. Y como no tienen un contenedor, agarran y la sacan diario. ¿Qué pasa? Pues se hace un desastre. Entonces, nos lo reportan, perdón. Y es ahí donde empezamos a ver a los negocios y qué están haciendo mal. Ahora, hay unas zonas que se llaman comerciales o periféricas. En estas zonas se les hace la recolección diaria. Por favor, pongan atención. Si la recolección es diaria, no pueden reportarlo porque tienen una recolección diaria. Quiere decir que el camión de la basura va a pasar todos los días e incluso en esas zonas comerciales pasan de 2 a 3 veces por día. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes reportan una recolección diaria como negocio, nos están dando pauta a nosotros para ir a inspeccionarlos. Porque quiere decir que tu negocio está produciendo más basura de lo normal, ya que tu negocio debería de producir terciadamente. Y ustedes son los que se entregan solos. Y es cuando les llegan, les hacen una inspección y no saben qué pasa y que es que esa basura quién sabe de dónde salió y nos justifican todo lo que pueden. Por eso es importante que si ves la recolección diaria, no reporten. Solamente reporten cuando es terciada. ¿Sale? Como negocio. Ahora, si en casa tenemos residuos que sean voluminosos, que vamos a cambiar la cama, vamos a renovar el muro, vamos a cambiar pisos, bueno, vamos a hacer un reporte a servicios públicos municipales. Les mandamos su reporte, la ubicación y la foto. Utilícenlo, es gratuito. Ellos son los que se lo llevan. Ramas, plantas, colchones, tinacos, no sé, alambrado, cualquier cosa que ustedes tengan en casa que no pueda llevarse el camión de la basura, es con servicios públicos municipales. Porque nos dicen, es que el camión de la basura no se quiere llevar mi escombro. No se lo va a llevar. Porque echas a perder el sistema del camión. Así de fácil. Es que no se quiere llevar las ramas. No se lo va a llevar porque echas a perder el sistema de compactación. Así de sencillo. No nos peleemos. Ahí está servicios públicos municipales. Eso es para su casa. No va a cobrarles nada. Pero es diferente cuando se trata de un negocio. Cuando se trata de un negocio sí hay que tratar de manejarlo con un acopiador, porque ese tipo de residuos debe de llegar al relleno sanitario. Entonces, hay que manejarlo correctamente. Si nosotros lo hacemos, porque a veces si decimos, bueno, ok, no se lo voy a pedir un acopiador porque me va a cobrar. Yo lo voy a llevar. Muy bien, lo puedes hacer. Llévalo al relleno sanitario y ahí en el relleno sanitario te van a cobrar por kilo, si no me equivoco, como 3 pesos, más o menos. Y esos 3 pesos, pues ya tú vas a ver qué es lo que vayas a meter, ¿no? Estamos hablando de llantas, estamos hablando de muebles, estamos hablando de escombro, lo llevamos, pagamos, y esa papeleta que nos van a dar de pago, que es una hoja, van a traerla directamente aquí a las oficinas de Ciresol. Y esa papeleta van a solicitar un oficio de disposición final que se los van a elaborar aquí. Entonces, ya con eso, pues ustedes están cumpliendo en su negocio con los residuos de manejo especial.
Estos residuos no se llevan diario, no se llevan cada mes, se llevan si a lo mucho una vez al año, nada más. Entonces, eso incluye focos, lámparas, no sé, ¿qué les gusta? Equipo de computación, cosas de ese tipo. Ahora, vamos a hablar acerca de los métodos que vamos a tratar de utilizar para poder llevar un control de nuestros residuos. La primera es la bitácora. Esta bitácora nos va a ayudar a saber, primero, cuánto estamos generando, qué tipo de residuos, y entonces saber cuánto debemos de llevar, debemos de pagar al año. Pero si no lo llevamos, no podemos determinarnos porque la ley dice que puedes autodeterminarte, pero para autodeterminarte debes de saber cuánto estás produciendo. Para eso es esta bitácora, para que sepas cuánto estás produciendo. Y entonces sí, autodeterminarte. Orgánico, inorgánico y recuperable. Todo eso lo vamos a pesar por día. Si es que nosotros sacamos nuestra basura diario. Si nosotros la sacamos terciado, lo vamos a pesar terciado. Y es ahí donde entonces vamos a poder decir, ok, sí produzco 3 kilos, sí produzco 5 kilos, y poder llevar un buen control para que entonces ya podamos decir, ok, perfecto. Tú estás produciendo, en un año vimos tu bitácora, ya vemos que todas las hojas tienes un promedio de 6. Ok. Y me estabas cobrando 10. Pero entonces, con esto ya podemos o mantener la misma en su momento o hacer un ajuste. Que normalmente lo importante de esto es que no aumente. Porque como no llevamos un control, entonces está la posibilidad de que haya un aumento y que no se mantenga. Ojo, hay negocios que pagan exactamente lo mismo y que les aumenta. Pongan atención a sus pagos. En sus pagos viene que es el kilo exactamente igual, pero están pagando más. ¿Por qué? Porque aumenta el costo por kilo y la gente no lo sabe. Y esto nosotros no lo decidimos, eso lo decide la Hacienda del Estado, del Ayuntamiento, perdón. Entonces, eso ya es por cabildo. Nosotros no tenemos nada que ver, porque sí, mucha gente dice, es que el año pasado pagaba 4 y este año pago 6 y me aumentaron. Y ve su comprobante de pago y su comprobante de pago dice 6 kilos el año pasado y su comprobante de pago de este año dice 6 kilos. Entonces, no se le aumentó. Ahí lo que pasa es que como hubo un cambio directamente al costo por kilo, pues obviamente va a haber un aumento, pero no es que les aumenten los kilos, es que aumentó el costo. Esa es igual exactamente con las sumas. Las sumas el año pasado eran de 82 y este año es de 87.98. Entonces, eso también cambia. Eso también generó un costo adicional. Pero si ustedes no prestan atención, y solamente reclaman, entonces quedan mal ustedes. Pongan atención cuánto están pagando, vean en su pago cuántos kilos están generando, porque es muy fácil venir a pelearse, es muy fácil venir a decir, pero si no están no están completamente seguros, entonces van a terminar cayendo en la parte de la culpa es de ustedes, no de nosotros. Ahora, también hay que tratar de implementar el uso de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Este es muy básico. Si nosotros empezamos a reducir, vamos a ver un cambio. ¿Cómo? Primero, vamos a tratar de utilizar un ejemplo básico. Tenemos un despachador de agua y en lugar de utilizar conos de plástico, de papel, que la gente traiga su termo. Entonces, eso es una reducción de plásticos. ¿Qué otro ejemplo? En el área de limpieza. Porque si hacemos esto, lo estamos reduciendo y reutilizando. O sea, las dos de cajón. En el área de limpieza, otro ejemplo. A la señora de limpieza, nosotros le entregamos una botella de cloro y una botella de Fabuloso. Y esa señora utiliza 2 botellas por semana. Entonces estamos tirando
2 botellas por semana son 4 por 2, son 8 botellas plásticas por mes. Y si multiplican 8 por 12, pues ya son 80, 90 botellas plásticas por año. Entonces estamos generando plástico. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos 2 botellas a la señora y se las rellenamos constantemente? Reducimos la cantidad de plásticos que estamos tirando. Entonces estamos reduciendo y reutilizando. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que buscar qué estrategia les es más favorable. Pero, pongan atención, en la parte del reciclaje, si nosotros no hacemos ni reducir ni reutilizar, forzosamente hay que reciclar. ¿Y cómo reciclamos? Separando. No queda más, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Separar. Vamos a hablar acerca del uso de las bolsas. ¿Cuánto falta? Ok. Entonces, este tipo de cosas también pasan. Las bolsas, si no las sabemos utilizar, cometemos el error de sobrecargarlas de peso. Si son biodegradables, créanme, no aguantan mucho. ¿Y qué pasa? Agarramos una bolsa que es biodegradable, en ese momento le metemos una bolsa. Como pesa más, le metemos otra bolsa. Como sigue pesando, le metemos otra bolsa. Entonces terminan siendo 5 o 4 bolsas para una sola cosa que vamos a sacar. Entonces, en lugar de estar siendo útiles las bolsas biodegradables, estamos generando una contaminación y un impacto ambiental. Así que no es funcional. Ese método no es funcional. Para eso existen las bolsas que son un poquito más gruesas, que son reforzadas. Y de todas formas, si nosotros tenemos estas bolsas, no deben de pesar más de 20 kilos. Créanme, 20 kilos es un garrafón de agua. Es ahí donde ustedes tienen que ser conscientes de qué tipo de residuos están sacando, cuánto están sacando, qué peso. ¿Qué pasa? Cuando las excedemos, pasa esto, llega el del camión, la levanta y ¡puf! Se desfonda, se revienta, se rompe. Otro ejemplo clásico es que cuando el personal saca las basuras y no aguanta la bolsa, lo clásico es que la arrastre. Entonces debilitas la bolsa por la parte de abajo. Y cuando llega el camión, lo mismo, levanta y se vuelve a romper. Es así como nos damos cuenta que están generando más cantidad de residuos, porque nos reportan este tipo de cosas. Hablemos de los contenedores de almacenamiento temporal. Deben tener su contenedor, ya sea de 200 litros o de 1100 litros. Los de 1100 litros deben ser para menos de 50 kilos y los de 200 litros para menos de 20 kilos. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que entender que deben de tener sus propios contenedores, ya sea uno u otro, y la tapa sirve para que no salgan los malos olores, no se genere fauna nociva y no se rebosen los contenedores. ¿Por qué? Porque pasa esto. Tenemos los contenedores y los rebosamos. Y no es suficiente con eso, compramos otro contenedor. Y no contento con eso, le metemos más basura. Entonces ya no nos es útil el contenedor. El de los 200 litros es exactamente lo mismo. Le ponemos y le ponemos y le ponemos y no nos es redituable porque estamos generando una contaminación. Cuando pasa esto, pues vamos a tratar de utilizar una cámara de basura. La cámara de basura puede ser fría, puede ser seca. La fría debe de tener su condensador y debe de estar manejando una temperatura entre los 5 y 16 grados, manteniendo una media de 10 aproximadamente. La puerta debe ser presurizada para que no se escape ni el frío, ni los malos olores, ni entre en fauna nociva. Lo mismo pasa con una cámara seca. Debe tener su puerta para que no se escapen los malos olores. Pero a veces tenemos cámaras de este tipo, con rejas de metal, con rejas de aluminio, que tienen ventilas, entradas, ventanales o puertitas para que salga el olor. Entonces no nos es funcional. Las cámaras frías deben de tener un control correcto de los residuos, si no pasa esto. Los residuos orgánicos quedan batidos y no se trata de que tengan una cámara sucia. Ahora, deben de tener también un drenaje para que todo lo que ustedes generen ahí también se vaya al registro, porque hay que limpiarlas. Bueno, les voy a mostrar un video de cómo funciona el relleno sanitario, porque a veces tenemos esa duda de, bueno, que yo ya dispuse, ya separé y todo, ¿qué pasa después de eso? Bueno, en el relleno sanitario es una separación adicional a la que ustedes hacen, si es que no la hicieron. Pongan atención.
Más rápido. Bueno, como se dieron cuenta, en el relleno sanitario se hace un trabajo también de separación. Pero díganme, ¿qué es más fácil? ¿Hacerlo ahí o hacerlo en su casa? ¿O hacerlo en su negocio? Previo a, aún si se lo entregáramos al camión separado, créanme que en el relleno cuando llegan a las líneas, si ya ven la bolsa que está separada, sacan la pura bolsa con la separación. Por eso les pedimos que empiecen a trabajar con la separación. Y sea como sea, todo lo que ustedes hacen genera un impacto, ya sea en su área de trabajo, ya sea con su personal, ya sea en sus casas, todo va a generar un impacto. Hay residuos de manejo especial que ya les había mencionado que nos lleva el camión. Vamos a tratar de trabajarlo con un acopiador. La pregunta es, ¿dónde consigo al acopiador? Vamos a la página de Google, ponemos padrón de acopiadores de SEMA, cliqueamos en el primer link y nos va a desplegar esta lista. Vamos a seleccionar el que dice padrón de acopiadores de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Y si se dan cuenta, no solamente tienen este padrón, sino tienen otros, padrón de empresas dedicadas al transporte de aguas residuales, padrón de estatal de prestadores de servicios de material de prevención, o sea, todo lo que ustedes necesiten, ahí está. Porque a veces la excusa es que no hay un acopiador, es que no tengo cómo contactar un acopiador. Ahí está listado. Están certificados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, son como unos 28, 30. Manden correos a todos y trabajen con el que más les convenga. Si lo necesitan, si no, pueden ustedes solamente solicitar su ubicación y entonces llévenlo. Si no van a trabajar directamente con ellos, por lo menos que tengan al acopiador, llevar los residuos que ustedes generen, que separen, y entonces que les entreguen su papeleta. Ojo, todos los acopiadores cuando les reciben les deben entregar un manifiesto que es esta papeleta, donde viene su nombre, su ubicación, su razón social, todos sus datos e incluso sus permisos. Entonces, con esto ustedes ya se respaldan de que están disponiendo correctamente sus residuos recuperables a un acopiador y van a generar una utilidad. Entonces, pongan atención. Si ustedes hacen un pago de basura y están generando una utilidad, están recuperando una parte de lo que ustedes están pagando de basura, pero no lo hacen. Es ahí donde dicen, ay, pero ¿qué? ¿Es un trabajo que vas a hacer? Sí, pero vas a recuperar una parte de lo que estás pagando. Dejen de justificarse, dejen de poner un pretexto, háganlo. Si lo quieren hacer por la parte del ambiente, es lo mejor, con conciencia. Ahora, si no lo van a hacer por esa parte, háganlo porque la ley lo dice, se los marca. Por eso les invitamos a que ustedes participen en este tipo de actividades y no generemos el problema que tenemos en Cancún, que es las áreas contaminadas, la basura por todos lados, playas sucias. ¿Quién no se ha metido a la playa y ha encontrado bolsas plásticas?
ha sacado cosas de este tipo. Todos en algún momento hemos pasado por esto. Por eso, si tienen hasta ahorita alguna pregunta, pues es el momento, ya que por mi parte, pues es todo lo que les podemos dar en esta plática. Definitivamente, Luis, la mañana de hoy creo que ha sido para mí como una explosión, ¿no? Y, finalmente, creo que ha sido una plática muy interesante, de mucha conciencia y por parte de Coparmex estamos muy orgullosos de que el compromiso de nuestros empresarios hacia el cuidado del medio ambiente da, pues este primer, pues no es un primer paso como tal, porque como en nuestro centro empresarial contamos con empresas socialmente responsables que ya llevan algunas de estas prácticas. Sin embargo, estamos conscientes, como tú bien has dicho, de que necesitamos mucha mayor divulgación, mucha mayor educación en el tema y que también conocemos y sabemos que podemos permear en educar a nuestros colaboradores. Yo les invito a los que están aquí presentes que si tienen alguna duda, no duden, ahora sí que en realizar sus preguntas. Creo que Luis nos ha hecho reflexionar y nos ha dado muchísimas pautas en esta mañana. Yo me llevo mucha tarea de manera personal, de manera empresarial, y pues estamos abiertos a los micrófonos. Adelante para todos. Alcen la manita y vamos cediendo micrófonos. Adelante, Juan Manuel. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, efectivamente, pues nosotros como empresas seguiremos trabajando y como comenta Luis, no nada más es parte de la empresa, ¿no? Creo que ya es una cultura que debemos de tomar y claro, pues vamos a hacerla extensiva y pues hacer el buen uso de los materiales, ¿no? Claro que estamos saturados, digo, vivimos en un lugar privilegiado que es Cancún y creo que deberíamos de tomarlo lo antes posible, ¿no? Para revertir todo lo que se está presentando. Pues muchas gracias ahí por la invitación. Y igual si hubiera algunas otras plataformas o algún curso o no sé, algún evento, pues nos gustaría ahí que nos pues invitaran. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más? De nuestra parte también, Luis, queremos invitar a que más empresas te tomen la palabra, como bien dijiste, y que puedan sentirse en esta confianza de poder solicitar a Ciresol estas prácticas, estas pláticas, talleres, para que se lleven a sus empresas y sensibilicemos a quienes ya están ejecutando esta acción y también a sus colaboradores. Ay, ¿cómo le hago para la manita? Klaus, adelante, veo que tienes abierto micrófono. Bienvenido. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Yo estoy en el área textil y he estado acumulando mucho ropa que se me va quedando, que ya se va deteriorando. ¿Hay algún lugar que reciba ropa ya deteriorada? Si está, bueno, si está el reciclatón, que ustedes pueden ahorita aprovechar para llevar este tipo de residuos. Incluso para algunos negocios puede ser que les pidan alguna meta por parte del reciclatón. También me comentan que en el DIF pueden llevar este tipo de residuos textiles, porque pues ellos utilizan este tipo de cosas pues, para los niños, ¿no? Y para la gente. Ok. Entonces, pueden utilizar el DIF. De ahí en fuera, que yo sepa, no hay otro lugar. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Klaus. ¿Alguien más que quisiera preguntar, compartir alguna duda que haya surgido? Bueno, en caso de que no existan más dudas por el momento, estamos seguros que vamos a poder contactar contigo, Luis, con las oficinas de Ciresol también. Y agradecemos de verdad este espacio, este taller que hoy nos has compartido. Y aquí está presente con nosotros Miguel Ángel Muñoz Arámbula, nuestro director del Centro Empresarial,
quien en representación de la presidenta me gustaría que cerrara esta sesión. Muchas gracias, Laura, y por la invitación y generar este tipo de eventos. Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. De hecho, a nombre de la presidenta Angélica Frías, que está ahorita teniendo una reunión y a lo mejor todavía nos alcanza para dar un mensaje y agradecerte personalmente. De cualquier forma, yo aprovecho el espacio para agradecer tu tiempo. La verdad es que siempre Ciresol, desde el principio de año, ha mostrado ahí mucha apertura y apoyo hacia Coparmex, hacia nuestros socios. Definitivamente sí ha habido mucho acercamiento y mucha flexibilidad para, primero, explicarnos cuáles son nuestras responsabilidades, y nosotros desde Coparmex pues, estamos también trabajando de la mano con ustedes para cumplir con lo que se debe cumplir, ¿no? Además de ser un aspecto que tenemos que cumplir legalmente, pues también por nuestro medio ambiente y pues, por nuestro destino que tanta falta le hace. ¿No? Yo agradecemos mucho tu tiempo, agradezco mucho a Laura por haber organizado este taller y espero que sea uno de varios, ¿no? Porque hay varios temas todavía que tenemos que abordar y seguir aprendiendo y seguir colaborando junto con ustedes. Creo que es lo que queremos todos, para que podamos seguir cuidando nuestro ambiente y pues seguir generando la cultura que necesitamos. Ya se conectó ya nuestra presidenta, mira. Ya está. Presidenta, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos ya cerrando. Estaba agradeciéndole a Luis de Ciresol, pero te dejo la palabra, Presidenta. Gracias, Luis. Pues quería personalmente agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros. Justo platicábamos antes de empezar el taller que hoy es fundamental incentivar a nuestros colaboradores en la separación de la basura en los hogares. Entonces es un trabajo y una tarea de todos, de cada uno y cada una de nosotros. Creo que el paso número 1 para arreglar esta situación e ir en un camino positivo es hablar del tema y capacitarnos en el tema. Así es que, Luis, te agradezco mucho también a nuestros socios de Coparmex que hoy se conectan por ahí, que ahí veo a Laura, Rocío, y Luis, Vanessa, ahí los veo. Muchísimas gracias que estén aquí conectados. Este video se graba y se publica después en el canal de YouTube para poderlo replicar con más socios. Entonces, Luis, bienvenido, Coparmex es tu casa y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por su participación. Y de igual forma, pues les reitero, esto es práctica. Todo lo que les comenté es práctica y poco a poco lo deben de ir llevando a cabo y van a ver un cambio. ¿Sale? Pues muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Angélica, por estar siempre presente en estos eventos tan importantes para nuestro centro empresarial. Gracias, Miguel Ángel, y a todo el equipo Coparmex por la coordinación de este taller. Luis, definitivamente con estos talleres generamos y fortalecemos alianzas con municipio. Buen día a todos y todas. Gracias.